Bienvenidos al tema crecimiento y desarrollo, que es un tema muy particular en el ámbito de la pediatría. Soy la doctora Viviana Salazar Cuba, docente titular de la Cátedra de Pediatría en la Gestión 2020. Primero explicarles que uno de los objetivos de este tema tiene que ver con que un médico general sea capaz de reconocer las características fisiológicas del crecimiento, tanto desde el nacimiento hasta completar la adolescencia, que sepan interpretar las curvas y también evaluar los hitos del desarrollo. También abarcaremos temas como la evaluación del desarrollo sexual durante la adolescencia. Con todos estos elementos ustedes podrán identificar problemas y recomendar acciones para un adecuado crecimiento y desarrollo. Así también podrán definir cuándo es importante referir a un paciente con algún problema en estas áreas. El capítulo está organizado en dos partes. La primera será relacionada a la evaluación del crecimiento y la segunda sobre la evaluación del desarrollo. Para esto es importante definir qué es crecimiento. Y el crecimiento está relacionado al aumento del número y tamaño de las células, es decir, acerca de la hiperplasia e hipertrofia celular. Esto se va a expresar clínicamente en el incremento de dimensiones corporales, como ser el peso, la talla, perímetro abdominal, perímetro cefálico y otros. Estas características del crecimiento van a ser influenciadas por diferentes factores, tanto la información genética, factores ambientales y también la interacción de todos ellos. En esta gráfica ustedes pueden observar cómo la primera parte del crecimiento corresponde principalmente a la hiperplasia celular y luego, al terminar el crecimiento, se hace a expensas principalmente de la hipertrofia, lo que sucede en la adolescencia. Para poder evaluar el crecimiento se ha definido una ciencia que se llama antropometría. Esta es la ciencia con la cual se hacen medidas y proporciones del cuerpo humano y se debe estandarizar la normalidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha establecido cuáles son los parámetros para establecer un crecimiento adecuado. Para eso vamos a hacer una diferencia. Primero, la antropometría en el menor de 2 años. El menor de 2 años tiene algunas características como las cuales debo evaluar el peso, la talla, el perímetro cefálico. ¿Sí? El perímetro cefálico es importante en esta etapa porque se correlaciona indirectamente con el desarrollo del cerebro. Entonces, veamos que el peso se debe tomar en una báscula. La báscula debe ser tipo plato y entonces se realiza el peso correcto. Y para la talla se hace en posición horizontal con toda esta técnica que requiere el apoyo de 2 personas. Finalmente, el perímetro cefálico, que se toma con una cinta preferentemente metálica que no se estire, y se toma todas las medidas en las unidades correspondientes. El peso en kilogramos, la talla en centímetros y el perímetro cefálico en centímetros también. Para el mayor de 2 años cambian tanto la técnica como los parámetros a evaluar. Ya no se hace de rutina el perímetro cefálico, sino nos centramos en lo que es el peso, que se toma en una báscula de pie, y la talla en posición vertical, siguiendo todas estas recomendaciones en la técnica de la talla. Cuando hayamos tomado correctamente las medidas antropométricas, esos parámetros deben ser transferidos a los patrones de la OMS, que los tenemos en forma de gráficos y también en la forma de tablas. En estos gráficos y tablas vamos a encontrar índices como el peso-edad, peso-talla, talla-edad y otros. En los gráficos y las tablas están expresados en percentilos o Z-score. En Bolivia, las gráficas que usamos están en Z-score para su interpretación. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha provisto de una herramienta que es un software, que aquí tienen el enlace, en la cual pueden acceder libremente a través de un computador para poder hacer la evaluación del crecimiento. Los índices de crecimiento de la OMS tienen diferentes aplicaciones clínicas.
Por ejemplo, la relación peso-talla es útil para niños con desnutrición aguda, sobrepeso u obesidad. Y el parámetro talla-edad tiene que ver con identificar niños con retardo en el crecimiento. Entonces, en ese caso podrán evaluar talla baja y desnutrición crónica. Con el parámetro peso-edad podemos evaluar a los niños menores de 2 meses. Los niños mayores de 2 meses preferentemente se deben evaluar con peso, talla y talla-edad. El perímetro cefálico relacionado con la edad refleja indirectamente el crecimiento del cerebro y lo utilizamos también los 2 primeros años de vida. Después de los 5 años utilizamos la relación índice de masa corporal por edad y será útil igualmente que la relación peso-talla para identificar desnutrición, sobrepeso y obesidad. Estas son algunas de las gráficas, la totalidad de las gráficas las tienen en su texto. Y es para mostrarles lo importante que es para ustedes cuando las utilicen fijarse el encabezado donde dice qué índice corresponde, fijarse correctamente que la puntuación Z es la correcta y el parámetro de edad en el que se puede usar. Por ejemplo, esta gráfica se puede usar desde el nacimiento hasta los 5 años en niños. Habitualmente las gráficas tienen identificado en el extremo derecho a cuánto corresponden en Z-score. Siempre el 0 relacionado a la normalidad y tanto de manera ascendente o descendente ya se establecen niveles de alteración en el desarrollo. Por tanto, la primera recomendación es saber seleccionar la tabla correcta. También podemos encontrarlas a veces en diferentes idiomas. Por ejemplo, en este caso, fíjense que esta tabla de peso para la talla en niños solamente es aplicable entre los 2 a 5 años, porque existe otra tabla en otra hoja en la cual se complementa de 0 a 2 años. Siempre habitúense a leer lo que viene en el eje vertical, que tiene un parámetro, y el eje horizontal, en la mayoría de los casos, tiene lo que corresponde a la edad o la talla del paciente. Otro tipo de gráficos, en este caso es la estatura para niñas, y aquí hago énfasis, por ejemplo, en esta imagen. Esta variación corresponde justamente al cambio en la técnica de medición de la talla. Recuérdense que los 2 primeros años era de forma horizontal y luego es en forma vertical. Por eso la gráfica tiene esta característica, que no es un error de impresión, sino el cambio de técnica. También en la tabla estatura niñas van a ver que no existe el valor de -1 ni el de +1, siendo que la normalidad está entre ambas líneas rojas. Por eso no es necesario tener trazada la línea que correspondería a +1 o -1. Ya en el capítulo de malnutrición van a expresarse en detalle la interpretación de cada una de las clases. Con toda esa información, ustedes pueden interpretar la tendencia de la curva de crecimiento. La tendencia nos referimos a el comportamiento que tiene la línea respecto a estar ascendente, estar de manera horizontal o estar de manera descendente. Será un crecimiento apropiado cuando de un control a otro la curva se mantiene ascendente de un control a otro. Eso explicará que el crecimiento es apropiado. Cuando la curva es paralela a la línea media o a las líneas de puntuación Z, es decir, mi paciente se está comparando a la curva de crecimiento normal. O cuando sigue un canal. Un canal puede ser, está por debajo de la línea verde, pero sigue ese espacio entre todos sus controles sin cambiar de un nivel a otro. En general, la normalidad va a estar entre -2 a +2, pero como han visto en algunos gráficos estará entre -1 a +1. Será inapropiado cuando la curva se mantenga plana o descendente, es decir, que tenga esta característica. Esto sería plano y esto sería descendente. Cuando la curva de crecimiento cruce las líneas de puntuación Z, no siga el canal,
traspase, por ejemplo, de +1 a +2, o en todo caso del 0 descienda al -1 o -2. También será inapropiado cuando la curva de crecimiento tenga un pronunciado ascenso o descenso que no corresponderá al crecimiento normal, sino incluso a alguna patología. Ejemplo, la formación de edemas o tumores que pueden hacer cambiar el peso de un paciente. Durante la pubertad también el crecimiento será diferente. Una de las características es, por ejemplo, la grasa corporal. En las mujeres sí se va a acumular principalmente a nivel de las caderas, lo cual dará la forma y la anatomía diferente a una mujer. Y en el caso de los varones tienen menos posibilidad de hacer la acumulación de grasa, por lo tanto tendrán más desarrollo muscular. Respecto a la talla, podemos ver en esta gráfica cómo las niñas que están en azul son las que comienzan un acelerado crecimiento en la talla alrededor de los 11 años y medio y los varones un poco más tarde, alrededor de los 13 años y medio. Por tanto, su curva de crecimiento será diferente en esta etapa. Igualmente, la cabeza y el cuello, en el caso de las mujeres, la prominencia de los pómulos y en el caso del varón, el acentuamiento del crecimiento de la barbilla. Con todas estas características, un médico general está preparado para poder reconocer si el niño está creciendo correctamente. En ese caso, felicite a la madre y dé recomendaciones de alimentación adecuada. Si identifica un problema, mantenga una conversación positiva, no critique ni emita juicios de valor. Más bien recomiende a la madre cómo mejorar la alimentación en el niño y tener una buena comunicación con usted para hacer conocer los problemas. Para cada patología encontrarán las recomendaciones específicas en el capítulo de malnutrición. Bien, ahora pasemos a ver lo que es la evaluación del desarrollo. Para que lo vean, crecimiento y desarrollo no son sinónimos. El desarrollo tiene como definición el proceso por el cual se logra una mayor capacidad funcional. Por tanto, adquirimos funciones biológicas, psicológicas y sociales diferentes. El desarrollo infantil principalmente es muy importante durante los primeros 2 años de vida, en lo cual adquieren muchas funciones nuevas. Y cerca del 15% es bueno que sepan que pueden tener retrasos significativos en el desarrollo. Si ustedes recuerdan, hace unos años habían unas marchas con personas con discapacidad. Pues muchas de esas personas que son parte de nuestra población probablemente tuvieron problemas en el desarrollo los primeros años de su vida y quedaron marcados con alguna discapacidad que luego afecta en su vida social e incluso económica. Hay muchos factores asociados al crecimiento y desarrollo y lo hemos ordenado en 2, en los que pueden ser intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos inherentes al paciente, como ser enfermedades, prematuridad, factores genéticos, malnutrición y enfermedades crónicas principalmente. Y los extrínsecos relacionados con lo que sería el medio ambiente, la condición económica, la educación de los padres, la estimulación temprana e incluso el maltrato infantil. Para evaluar el desarrollo se hace una vigilancia y esta vigilancia debe contemplar toda la etapa del crecimiento. La primera evaluación del desarrollo debe realizarse en el primer contacto que tiene el médico, que sería en el nacimiento. La primera etapa neonatal es muy importante para identificar y evaluar el desarrollo, con lo que significarían reflejos primitivos y otras características. También no debe perderse todas las oportunidades durante los siguientes controles médicos. Y el primer año de vida el niño acude con bastante frecuencia a la consulta médica, tanto por vacunas o por motivos de salud. Ninguna de esas debe ser una instancia de pérdida para poder evaluar el desarrollo. Y finalmente, también es importante que cada hito sea evaluado con una guía de evaluación de acuerdo a las edades. Eso es lo que vamos a explicar en los siguientes gráficos, cómo evaluar los hitos del desarrollo. También es importante conocer estas características. El desarrollo tiene un progreso. Significa, por ejemplo, en el área motora, que uno primero debe sostener la cabeza,
luego sentarse, pararse y finalmente caminar. Eso es un progreso. No hay parámetros diferentes. No puede suceder que uno primero se siente, luego sostenga la cabeza. El crecimiento y el desarrollo tienen un progreso secuencial. Respecto al ritmo, los ritmos para lograr los hitos del desarrollo pueden ser diferentes en cada persona. Sin embargo, tenemos límites para poder lograr estos hitos. Por eso vamos a hablar de dos términos. Uno que se refiere a lo que es la edad media, que es un parámetro de referencia en el cual se realiza ese hito de desarrollo. Y vamos a poner otro parámetro que es la edad límite. Ese es el tiempo máximo permitido para lograrlo. Si hasta esa edad límite el niño no lo logra, debe ser considerado como un signo de retraso en el desarrollo. Con estos tres conceptos sobre el progreso, el ritmo, la edad media límite, vamos a proceder a ver las gráficas para evaluar el desarrollo. Es importante saber que vamos a evaluar 4 áreas: audición y lenguaje, la parte personal y social, la motricidad fina y la motricidad gruesa. La evaluación debe ser integral en la... Si vemos en esta gráfica, vamos a ver lo que corresponde a la motricidad gruesa y a la motricidad fina y visión. Vean, por ejemplo, cómo el sostén de la cabeza tiene una edad media entre los 2 a 3 meses, pero la edad límite es 4 meses. Es decir, si mi paciente no sostiene la cabeza a los 4 meses, debo reportarlo como un retraso en el desarrollo para solicitar un equipo multidisciplinario en el cual puedan resolver este problema. Esto es progresivo. Si él sostiene la cabeza, lo siguiente que debo evaluar entre los 6 a 8 meses es que el niño se siente sin apoyo. Si no lo logra hasta los 9 meses, nuevamente debo informar que es un retraso en el desarrollo en el área motora. Sentarse de pie, la edad media a los 10 meses y el límite hasta los 12 meses. Caminar en promedio a los 15 meses y como máximo a los 18. En el ámbito de la motricidad fina, veamos que existen otros parámetros. Por ejemplo, el ver un objeto y lo sigue con la mirada sucede entre el primer al segundo mes, como tiempo límite a los 3 meses. Él agarra objetos con las manos, edad media a los 4 meses, transfiere un objeto de una mano a otra a los 7 meses y es capaz de tener la pinza anatómica o lo que es mantener un objeto entre el pulgar y el índice entre la edad media de 10 meses. Esa sería la forma en la cual ustedes pueden evaluar tanto el área motora gruesa y motora fina hasta los primeros 2 años de vida. Ahora pasamos a evaluar lo que sería el lenguaje, la audición y la parte emocional de conducta social. En la parte del lenguaje veamos cómo el balbucear palabras o sílabas está en la edad media de 3 a 4 meses y límite a los 7. Usa palabras con sentido en un promedio entre los 7 a 10 meses. Señala partes del cuerpo, edad media a los 18 meses, y usa frases de 3 palabras con una edad media entre los 20 a 24 meses. En el ámbito social, sonríe entre el primer a segundo mes, edad límite a los 2 meses. Se lleva alimentos a la boca, edad media de 6 a 8 meses. Expresa adiós con la mano entre los 10 a 12 meses y juega simbólicamente entre los 18 a 24 meses. Cada una de estas áreas puede tener un desarrollo normal o tener un retraso en el desarrollo. Si un niño tiene 2 áreas afectadas, ejemplo la motora gruesa y la motora fina, será considerado como un retraso global en el desarrollo. Si presentan solo una área afectada, puede significar que solamente esa área sea la involucrada. Para problemas motores, se solicitará el apoyo con fisioterapia. Para el tema de
problemas en el lenguaje y en la audición, será el apoyo necesario de fonoaudiología y finalmente para el tema conductual puede requerir una valoración psicológica para identificar problemas como deshabilidades en la comunicación social. Voy a poner énfasis en los signos de alarma durante el primer trimestre de la vida. Es muy importante que un médico general pueda identificar lo antes posible los retrasos en el desarrollo. Veamos en estos dibujos, por ejemplo, cómo el niño no sostiene la cabeza en esta imagen, o no succiona o no deglute bien. Es otra cosa importante cuando la mamá nos dice, succiona, pero la leche se le chorrea y no la logra tragar. En ese caso, seguramente además el niño estará desnutrido. No fija la mirada. No patalea, por ejemplo, armónicamente. El niño en esta etapa debe tener las piernas y los brazos flexionados y de manera simétrica. Si lo notaran hipotónico o hipertónico, por tanto, o si no sonríe hasta los 3 meses, vean que este niño sí tiene problemas en el desarrollo. Si no lo logramos en esta etapa, todavía hasta los 6 meses es posible seguir identificando este problema. Cuanto más temprano lo identifiquemos, mejores serán los resultados en su rehabilitación. Por ejemplo, a un niño que no le interesan las personas o objetos del entorno, no vuelve la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte, y si a los 6 meses no coge objetos y no utiliza las 2 manos. Entonces, son parámetros muy importantes considerados signos de alarma. Ya después de los 5 años todavía sigue el desarrollo. ¿Y qué cosas hará ese niño en esa etapa? Por ejemplo, va a desarrollar su memoria y una comprensión lógica. Va a aprender nuevos valores. También es importante que en esa etapa va a diferenciar lo que es real y lo que es imaginario. Seguramente va a participar más, puede ser extrovertido, ahí comienzan a recitar, a cantar, a bailar, por ejemplo, y también comienza a explorar sus emociones, como poder diferenciar sus estados de ánimo. Si seguimos después de la parte de la niñez, veamos que durante la adolescencia también existen y persiste el desarrollo. En el caso de las mujeres, la telarquía se inicia a los 8 años en promedio y termina entre los 12 a 18 años, logrando el tamaño final de los senos. La pubarquia, que es el crecimiento del vello púbico, igual se inicia alrededor de los 9 a 10 años y termina entre los 13 a 14 años. En las mujeres es más característico la presencia de la menarquia como parte del desarrollo, que ocurre entre los 2 años después de la aparición del vello púbico y puede suceder incluso hasta los 16 años. En el caso de los hombres esto es diferente. El crecimiento del escroto y el pene también inicia alrededor de los 9 años, pero termina su desarrollo hasta los 17-18. El crecimiento del vello comienza un poco más tarde que en las niñas, alrededor de los 12 años, y también lo terminan entre los 17 a 18 años. A diferencia de las mujeres, los varones no tienen una menarquia o un momento tan crítico para diferenciar la adolescencia, y al tener emisiones nocturnas marcaría lo que sería el inicio de la pubertad en los varones. También durante todo este proceso se ven cambios en la voz. Para evaluar el desarrollo sexual durante la adolescencia utilizamos la escala de Tanner. Lo importante de esta escala es que es útil cuando comparamos con la edad a la cual corresponde. Entonces vean aquí en el gráfico cómo tienen estas características en rosado para lo que es la maduración sexual femenina, en celeste lo que corresponde a la maduración sexual masculina. Pero ambos pueden correlacionarse con el nivel estadio 1, que normalmente corresponde a menores de 12 años, el estadio 2 a los 12 años y así progresivamente hasta terminar en el nivel 5, que es cuando tanto niñas y varones han completado la maduración sexual de sus órganos externos. Es importante que para la promoción del crecimiento y desarrollo los profesionales en salud estén capacitados, y eso es lo que se ha pretendido con este capítulo, que ustedes sepan hacer la evaluación del crecimiento y desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia.
Ustedes también sepan qué acciones de estimulación temprana e identificación de problemas pudieran hacer. Es importante que ustedes apliquen acciones de nutrición los primeros 1000 días de vida, que lo aprenderán en el capítulo Nutrición y Alimentación en Pediatría. Y finalmente promuevan hábitos de vida saludables, prevenir riesgos sociales y de esa manera lograr adultos con potenciales en salud, educativos y económicos. En esta diapositiva les dejo 2 enlaces con los cuales pueden acceder a videos que ampliarían la información acerca de este tema. Muchas gracias.